Fue humillado y despojado del respeto más básico frente a decenas de pasajeros que no entendían lo que ocurría. Pero solo 2 días más tarde, la misma azafata que lo había insultado sin razón aparente, se encontraba frente a una cámara, con las lágrimas corriéndole por las mejillas y las manos temblorosas, porque lo que sucedió durante aquel vuelo no solo marcaría a cada persona a bordo, sino que transformaría para siempre la imagen de la aerolínea y el discurso sobre racismo en los cielos. Así que antes de comenzar esta historia basada en hechos reales, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo hoy. Y si te gustan historias como esta, no olvides compartir, darle like y suscribirte para más relatos de ABBA. El día del vuelo 871 con destino a Berlín, el músico Noah Walker, reconocido en la escena del neo soul y el jazz fusión por su estilo único de mezclar lo clásico con lo experimental, abordó el avión vistiendo con la misma discreta elegancia que lo caracterizaba en el escenario. Chaqueta de lino, gafas redondas, una bufanda de colores tierra y su inseparable estuche de guitarra eléctrica, esa misma Gibson semiacústica que lo había acompañado en grabaciones con artistas como Alicia Keys, John Legend, y en sesiones en vivo desde Harlem hasta Tokio, pero que, al parecer, no sería bienvenida en ese vuelo. Todo parecía fluir con normalidad hasta que llegó a su asiento de clase ejecutiva y, con extrema delicadeza, colocó su guitarra en el compartimiento superior, asegurándola con los cojines protectores que llevaba precisamente para que no sufriera daño alguno. Y justo en ese momento, una voz aguda y prepotente cortó el aire, como un cuchillo afilado contra una cuerda tensa. «Señor, eso no puede estar ahí. Vamos a tener que bajarlo al área de carga». Noah se giró con cortesía, pensando que quizá había una confusión, y explicó que tenía autorización por escrito del Departamento de Atención al Cliente para llevar su instrumento en cabina, como lo había hecho en sus últimos 12 vuelos, y que incluso había pagado una tarifa adicional para garantizarlo, pero la azafata, cuyo nombre en la placa brillaba con arrogancia Laura Stein, lo miró de arriba a abajo con una expresión de desdén tan evidente que varios pasajeros contuvieron la respiración y con voz aún más elevada, replicó: «Ya me han llegado suficientes músicos tratando de inventarse normas. No estamos aquí para hacer excepciones porque usted se crea especial». El silencio fue brutal. Noah, sin perder la compostura, sacó su móvil, abrió el correo con el comprobante oficial y se lo mostró sin una palabra, pero Laura ni siquiera lo leyó. Lo apartó con la mano como quien espanta un mosquito molesto y con una sonrisa falsamente amable, anunció en voz alta que el pasajero del instrumento sería reubicado si no accedía a guardar el artículo en bodega, ignorando por completo que lo estaba tratando no como un cliente, sino como una amenaza, una molestia, una sombra que debía desaparecer. La tensión creció. Un hombre en la fila 1A intentó decir algo, pero se quedó en un susurro. Una mujer cerca del pasillo grababa discretamente con su celular. Y Noah, con una mirada resignada que dolía más que un grito, retiró su estuche, se sentó sin decir palabra y cerró los ojos como si en su mente intentara tocar una melodía que lo salvara del peso de lo que acababa de ocurrir. Laura, satisfecha, caminó hacia el frente con paso firme, sin saber que acababa de afinar la primera nota de una canción que ella misma no podría detener. Mientras Laura Stein caminaba hacia el área delantera del avión con esa seguridad impasible que solo otorgan los años de poder no cuestionado, creyendo que lo que acababa de hacer no era más que el cumplimiento estricto de una regla que usaba como escudo y como arma, no se percató de que justo en la fila 2B, una joven de rostro tranquilo, cabello trenzado y gafas de pasta ancha, una documentalista llamada Carla Méndez, especialista en cultura negra y expresiones artísticas urbanas, había encendido discretamente su teléfono al ver cómo se desarrollaba la escena, no con la intención de crear escándalo, sino con el instinto profundo de que estaba presenciando una violencia mucho más sutil y peligrosa que un simple malentendido de equipaje. Carla no conocía personalmente a Noah Walker, aunque lo había escuchado en un festival al aire libre en Barcelona el verano anterior,
Cuando su solo de guitarra en una versión instrumental de Strange Fruit hizo llorar al público sin decir una sola palabra, y al reconocerlo en el pasillo del avión antes del despegue, pensó que sería una suerte tenerlo tan cerca, quizá para charlar brevemente o al menos cruzar una sonrisa. Pero lo que vio fue completamente distinto a lo que esperaba. Un artista de talla mundial reducido, silenciado y empujado al rincón por una mujer que ni siquiera fingió neutralidad. El video que Carla grabó no tenía efectos, filtros, ni música de fondo. Mostraba con claridad la manera en que Laura empujó el móvil de Noah sin mirarlo a los ojos, cómo se dirigió a él en tercera persona como si no estuviera presente, y lo más impactante, la frialdad con la que ignoró los datos que él ofrecía, los documentos que avalaban su derecho, la dignidad que él mantenía intacta a pesar de la humillación pública. Después de grabar 2 minutos y 18 segundos, Carla apagó la pantalla y lo guardó, aún sin saber qué haría con ese material, porque algo dentro de ella le decía que esa decisión no podía tomarse con la rabia del momento, sino con la claridad de quien entiende el verdadero poder de una historia contada en el momento justo. Lo que Carla tampoco sabía era que en el asiento 3A viajaba un influencer de viajes con más de 3 millones de seguidores, especializado en reseñas de aerolíneas, servicios premium y experiencias VIP, y que también había grabado la escena, aunque con un enfoque distinto, captando además la reacción de los pasajeros, el murmullo incómodo, las miradas cómplices y el contraste brutal entre la forma en que Laura trató a un pasajero blanco que subió con una raqueta de tenis en el compartimento minutos antes, sin objeción alguna, 2 perspectivas distintas, 2 ángulos, 2 cámaras, una sola verdad. El vuelo transcurrió con normalidad aparente. Bebidas servidas, menús ofrecidos, silencio tenso flotando como un humo invisible, pero al aterrizar en Berlín, mientras Noah descendía con su guitarra aún intacta pero con el alma perforada por la indiferencia, Carla tomó una decisión. Subió su video con una frase sencilla que decía: cuando un artista negro es tratado como un estorbo en primera clase, el silencio no es una opción. Lo que ocurrió en las siguientes 8 horas no lo había previsto nadie, ni Carla, ni el influencer, ni siquiera la aerolínea, porque cuando las imágenes de Noah comenzaron a compartirse con su nombre, su música y el historial de premios, colaboraciones y giras internacionales, el público no tardó en ver el insulto no como un incidente aislado, sino como un espejo de algo más profundo, más incómodo y más común de lo que muchos querían admitir. Y mientras las redes ardían, Laura dormía en su habitación de hotel, sin saber que al despertar, su rostro estaría en cada pantalla, no como símbolo de profesionalismo, sino como el centro de una tormenta. Una tormenta que no había empezado con un grito, sino con una cuerda que no la dejaron tocar. Cuando Laura Stein se despertó la mañana siguiente en su hotel en Berlín, con la brisa de marzo golpeando suavemente las cortinas blancas de su habitación ejecutiva, encendió su teléfono sin anticipar que, en cuestión de segundos, cada tono de notificación se convertiría en un martillo cayendo sobre su estómago, porque las alertas no venían de la aplicación de la aerolínea, ni de su grupo de tripulación, ni del sistema de gestión interna de vuelos, sino de mensajes de números desconocidos, etiquetas en redes sociales, comentarios llenos de furia y preguntas incómodas que no sabía cómo responder, pero que todas decían lo mismo. ¿Por qué trataste así a Noah Walker? Su reacción inicial no fue de culpa, sino de confusión, como si aún no entendiera que algo tan rutinario como negar el acceso a un compartimento superior se había transformado en un símbolo viral de discriminación racial, pero apenas abrió el primer video el que había subido Carla Méndez. Acompañado por miles de comentarios en múltiples idiomas, se dio cuenta de que lo que ella había percibido como un procedimiento neutral había sido en realidad un espectáculo silencioso de exclusión, tan claro como una nota desafinada en un concierto perfecto. El rostro de Noah en el video, tranquilo, contenido, dolorosamente educado, contrastaba con su propio lenguaje corporal, su ceño fruncido, el gesto de impaciencia, la forma en que lo interrumpía sin mirarlo a los ojos. Y lo peor,
el desprecio absoluto con el que apartaba su móvil cuando él intentaba mostrar pruebas. Todo eso, comprimido en menos de 3 minutos, había despertado una conversación internacional que ya no giraba únicamente alrededor del incidente, sino de lo que representaba. En una entrevista en vivo desde Madrid, un periodista preguntaba, ¿cuántos músicos negros necesitan callar para que se les respete? En Nueva York, una locutora de radio dedicó una hora entera a hablar sobre el síndrome del profesional invisible, citando el caso de Noah como ejemplo de cómo el talento negro era constantemente ninguneado en espacios elitistas. Y en Los Ángeles, artistas como Questlove, H.E.R. y Anderson, Pac, compartieron el video en sus redes con mensajes como: siempre hay una Laura, pero también hay testigos. Laura, aún sentada en la cama, con el teléfono temblando entre sus dedos, intentó abrir su bandeja de entrada del correo corporativo y vio la notificación que terminaría de romperle el aliento: una citación urgente para comparecer por videollamada con el Comité de Ética de la aerolínea, bajo el asunto incidente del vuelo 870, atención prioritaria. Y aunque trató de pensar en justificaciones, en protocolos, en malentendidos, algo dentro de ella, una especie de grieta que se le abrió justo debajo del esternón, le decía que no habría argumento técnico que pudiera borrar lo que millones ya habían visto con sus propios ojos. Porque en el lenguaje universal del respeto, no hacen falta subtítulos. Y mientras tanto, al otro lado de Berlín, en una sala de ensayo con acústica de madera y cortinas negras, Noah Walker afinaba su guitarra en silencio, acompañado solo por un micrófono, un taburete y una decisión: tocar la canción que no le dejaron tocar en el cielo, esta vez frente a una audiencia que no pararía de escuchar. Mientras Laura Stein se preparaba para enfrentar la videollamada más tensa de su carrera con el uniforme planchado, en el rostro maquillado para disimular el insomnio y el nudo en la garganta, apretando más que el botón del cuello de su blusa, del otro lado del mundo, en una pequeña sala de conciertos con capacidad para apenas 100 personas en el distrito de Kreuzberg, Berlín, Noah Walker estaba a punto de comenzar un recital que no estaba programado, que no había sido promocionado, y que sin embargo se había convertido en el evento más mencionado del día por melómanos, periodistas culturales y seguidores que viajaron desde distintas ciudades solo para estar allí, en carne y hueso, a unos metros del hombre que había sido silenciado, pero que ahora, con su guitarra en mano, estaba a punto de convertir la herida en arte. El local estaba repleto de sillas plegables, focos de luz cálida y una atmósfera cargada de una energía que no venía del marketing ni de la fama, sino de algo mucho más poderoso: la necesidad colectiva de presenciar un acto de dignidad que no se defendiera con palabras, sino con música. Noah, vestido con una camisa blanca sin cuello, pantalones oscuros y esa serenidad que lo envolvía como una segunda piel, subió al pequeño escenario sin presentador, sin protocolo, sin intro, y simplemente se sentó. Afinó una cuerda con la precisión de quien escucha dentro del alma, y levantó la vista hacia la multitud que lo miraba con un silencio absoluto, como si contuvieran el aliento para no interferir en el instante exacto en que él pulsó la primera nota. La canción no tenía título, no tenía letra, pero todos sabían de qué se trataba. Fue una pieza construida con acordes suspendidos, como frases interrumpidas, silencios cargados de tensión, disonancias que dolían como miradas esquivas, y un ritmo irregular que evocaba un vuelo turbulento, no por el viento, sino por los prejuicios que pesan más que las nubes. Y en un momento que nadie olvidaría jamás, justo cuando la melodía parecía desvanecerse en un fade-out suave, Noah tocó una serie de acordes que sonaron extrañamente familiares para cualquiera que alguna vez haya escuchado el sonido de un teléfono de cabina aérea encendiéndose. Era el eco de una voz, una autoridad, una orden, y luego, silencio total. Pero entonces, sin previo aviso, en la última parte del solo, introdujo una modulación ascendente, una progresión inesperada, luminosa, valiente, como si la guitarra dijera por él lo que él no gritó ese día: aquí estoy, a pesar de todo, sonando más alto que tú. Al finalizar,
Nadie se movió. Nadie aplaudió de inmediato. Fue como si todos necesitaran respetar el último segundo de esa nota final, que aún vibraba en el aire como la memoria de un error no reparado. Y luego, de golpe, la ovación estalló, larga, de pie, sin coreografías, sin celulares levantados, solo personas, humanas, presentes. Y fue justo en ese momento cuando el aplauso aún no terminaba que Laura, desde su habitación estéril frente a la pantalla del portátil, conectada por videollamada con 3 ejecutivos de la aerolínea y 2 asesores legales, escuchó las palabras que marcarían su destino. Señorita Stein, independientemente de su intención, el impacto de sus acciones ha comprometido la integridad pública de nuestra compañía y los valores que decimos representar. A partir de este momento, su contrato queda suspendido en espera de una investigación formal y se le retira de servicio indefinidamente. Ella quiso responder, quiso justificar, pero no pudo, porque en ese instante, desde el celular que alguien había dejado encendido sobre la mesa de noche, la transmisión en vivo del recital de Noah resonó con esa nota final, y Laura entendió que ya nadie la estaba escuchando. 2 días después del vuelo, una semana después del video viral, y 24 horas después de haber sido suspendida formalmente por la aerolínea, Laura Stein caminaba por las calles de Berlín sin uniforme, sin destino, sin rumbo claro, con una bufanda demasiado delgada para el viento frío y un par de gafas oscuras que no lograban ocultar la hinchazón de sus ojos, porque si bien la empresa le había ofrecido asistencia legal y acompañamiento psicológico durante el proceso, ella sabía, en lo más íntimo de su conciencia, que todo eso no era más que una manera de contener una bomba mediática, no de resolver lo que realmente se había roto la imagen pública de una marca. Sí, pero también la idea que ella misma tenía de quién era. Lo que más le dolía no era haber sido expuesta, ni siquiera haber perdido su posición después de casi 15 años volando por medio mundo, sino enfrentarse por primera vez, sin defensas, al eco de su propio desprecio, al reflejo incómodo que devolvían los videos una y otra vez. Su voz cortante, su mirada fría, su cuerpo que se alejaba de Noah como si él fuera un estorbo, una carga, un error que debía corregirse antes del despegue. Lo había visto más de una vez. Había dado pausa, retrocedido, puesto el volumen al mínimo, como si eso atenuara la dureza de la escena. Pero no importaba cómo lo mirara. Siempre dolía. Y mientras ella caminaba por Kreuzberg, aún con la esperanza ilusa de que el mundo olvidaría pronto, en un café del otro lado de la ciudad, Noah Walker se reunía en silencio con Carla Méndez, la joven documentalista que lo había grabado en el avión, y que ahora, con el consentimiento completo del artista, preparaba un corto documental de 10 minutos titulado Clase Ejecutiva, que sería enviado a múltiples festivales independientes y compartido en centros culturales que trabajaban con temas de racismo estructural y representación artística. Noah no pidió que ella quitara el video de Internet. Tampoco quiso dinero, ni hizo demandas legales, ni buscó exponer aún más a Laura. Solo pidió que la historia no se centrara en la agresión, sino en la música, en el momento en que la guitarra sonó por encima del juicio, en el instante exacto en que el silencio se rompió sin necesidad de gritar. Pero en un giro que nadie esperaba, Carla le hizo una propuesta que sorprendió incluso a Noah: incluir en el corto una carta de Laura. Una carta que, según supo, ella había comenzado a escribir, aunque aún no había tenido el valor de publicar. ¿Y si se la pedimos?, preguntó Carla. No como redención, no como justificación, como parte del relato, para que la historia no solo sea memoria, sino advertencia. Noah se quedó en silencio. Pensó en su madre, en las veces que le dijo que no toda herida merece ser mostrada. Pero también pensó en lo que significa construir algo con los pedazos de lo que otros rompieron. Finalmente, con una calma tan suya como la cadencia de sus solos, respondió: «Dile que escriba lo que quiera». «¿Y si no quiere?», preguntó Carla. Entonces ya dijo suficiente. Esa misma noche, en la habitación alquilada por semanas a través de una aplicación que Laura Stein usaba desde que la aerolínea le revocó el acceso a los hoteles corporativos, la exazafata se sentó frente a la pantalla de su portátil,
con una taza de té ya frío, un cursor parpadeando en blanco y el corazón latiéndole con la misma irregularidad que sentía en los aterrizajes forzosos, no porque esperara redención, ni porque creyera que alguien la perdonaría por lo que hizo, sino porque, por primera vez en años, no tenía un manual que seguir, ni un protocolo, ni una superiora diciéndole qué decir cuando cometía un error sin consecuencias visibles. Había recibido el mensaje de Carla esa tarde, no con tono de amenaza ni con exigencias, sino con una invitación desconcertantemente humana. Escribe lo que tengas que escribir, no para limpiar tu imagen, para que no se repita. Y aunque al principio lo había borrado, lo había ignorado, incluso lo había comentado en un grupo privado con otras colegas que aún la apoyaban con frases como «Todos cometen errores, esto se fue de las manos, no fue para tanto». Algo dentro de ella no la dejaba tranquila. Una voz interior que no se callaba, que le repetía que el silencio también era una elección, y que seguir callando la convertía, no en víctima, sino en cómplice de algo mucho más grande que su carrera. Así que comenzó a escribir, no con retórica, ni con excusas, ni con frases vacías, sino con verdad. «Noah», comenzó la carta, «no tengo el derecho de llamarte por tu nombre, no después de no haberte llamado como persona, no después de haber ignorado todo lo que eras en ese pasillo, frente a todos, cuando decidí que tu guitarra era una molestia, y tú, un problema». Escribió sobre su infancia, sobre cómo su padre le enseñó a ser correcta, por encima de ser justa. Te vi entrar al avión y pensé, ojalá no cause problemas. Y sin darme cuenta, yo fui el único problema. Eran casi las 3 de la mañana cuando terminó. Leyó el texto completo. Sintió como algo se abría en su pecho, no alivio, sino la claridad amarga de comprender que decir la verdad no te hace mejor, pero al menos te hace real. Guardó la carta en un archivo de texto. Le cambió el nombre 3 veces. Primero la llamó Carta a Noah, luego versión pública, luego simplemente, para enviar, tal vez, pero no la envió. No por orgullo, ni por cobardía, sino porque aún no sabía si su voz sumaría algo, o si era demasiado tarde. Y mientras apagaba la luz, sin saber que Noah, en ese momento, estaba leyendo en voz alta un poema dedicado a los silencios peligrosos en un evento íntimo con jóvenes músicos afroalemanes, Laura cerró los ojos con la carta aún guardada en su carpeta de documentos. Un documento que nadie más había leído, pero que, de algún modo, ya empezaba a pesar más que su currículum completo. 2 semanas después del vuelo que lo cambió todo, del video que corrió como fuego entre redes y redacciones, y de la ovación inesperada en una sala pequeña de Berlín, donde las notas hablaron más que cualquier comunicado oficial, Noah Walker se encontraba en Ámsterdam, sentado en la esquina de una biblioteca musical independiente, donde un grupo de estudiantes de secundaria lo había invitado para una charla informal sobre arte, resistencia y dignidad, no como figura de escándalo ni como víctima de un incidente viral, sino como creador de belleza en un mundo que a menudo se niega a ver más allá del prejuicio. Entre preguntas tímidas y miradas brillantes, una chica de piel oliva, rizos sueltos y voz temblorosa, levantó la mano con una partitura en las rodillas y preguntó, ¿alguna vez pensaste en responderle directamente? Noah, que estaba afinando su guitarra con la delicadeza de quien conversa con un instrumento más que lo toca, levantó la vista con una expresión serena, y tras unos segundos de reflexión respondió, lo hice, no con palabras, con lo único que nunca pueden silenciar. Y mientras los chicos asentían sin del todo entender, Carla Méndez, que había estado filmando discretamente con su cámara en modo documental, sonrió desde el fondo de la sala, sabiendo que el montaje del corto Clase Ejecutiva ya estaba casi terminado, que el Festival Internacional de Documentales de Rotterdam lo había preseleccionado, y que, sin que nadie se lo esperara, incluso la aerolínea había solicitado una copia, para entender mejor cómo reconstruir el protocolo de equidad a bordo. Lo que nadie sabía, ni siquiera Carla, era que alguien más había visto el video en silencio, sin dejar comentarios, sin compartir, sin dar like, Laura Stein, desde un perfil anónimo, desde una conexión privada, desde un rincón emocional que aún no sabía cómo habitar. Y una noche, con la carpeta
Para enviar, tal vez, aún intacta, tomó una decisión que no era pública, ni simbólica, ni redentora. Abrió su bandeja de salida, pegó la carta en un correo sin asunto, y la envió. Sin firma, sin pedir respuesta, sin disculpas formales, solo la verdad. Noah nunca respondió, pero una semana más tarde, en su próximo recital, justo antes del bis, tocó una versión modificada de Claudia, con una sección nueva, 4 compases suaves, repetitivos, sin armonía aparente, como si alguien estuviera buscando la nota correcta y aún no la encontrara. Y después, el silencio, un silencio largo, tan largo que nadie se atrevió a aplaudir todavía, hasta que Noah, con voz clara y sin rencor, dijo, a veces, el sonido más valiente es el que por fin decide escuchar. Y entonces sí, estalló el aplauso. Y esta vez, nadie grabó, nadie interrumpió, nadie explicó, porque todos sabían que esa historia, que comenzó en un avión y terminó en una sala sin micrófonos, no se trataba solo de raza, ni de poder, ni de culpa. Se trataba de reconocer a alguien por lo que es, antes de que empiece a sonar.